Apreciados hermanos, el Evangelio del domingo 25 del tiempo ordinario es de San Marcos, capítulo 9, versículos 30 a 37. Escuchemos la primera parte del texto. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se marcharon de la montaña y atravesaron Galilea. Jesús no quería que nadie se enterase, porque iba instruyendo a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, y lo matarán, y después de muerto a los 3 días resucitará. Pero ellos no entendían aquello y les daba miedo preguntarle. Marcos presenta a Jesús en un viaje desde Cesarea de Filipo, en el norte de Israel, hacia Jerusalén en compañía de sus discípulos. Jesús los ha llamado no para enseñarles una doctrina, sino para involucrarlos en su proyecto de vida. Pero era bastante difícil para Jesús poder cambiar la mentalidad de los discípulos. Ellos estaban con él, pero su mente y su corazón estaban bastante lejos porque estaban convencidos que podían seguir a Jesús para lograr sus propios intereses, como nos pasa muchas veces también, que seguimos a Jesús solamente porque esperamos obtener algún favor de él. Es que creer en Jesús es enamorarse de la propuesta de vida que él encarna. Pero en este momento hay entre Jesús y sus discípulos una dificultad porque no se comprenden. Jesús, a pesar de que está con sus discípulos, se siente solo, como cuando 2 amigos no se comprenden y cada uno tendrá que experimentar la soledad. Jesús no se resigna, sino que camina por Galilea sin que nadie lo sepa, insiste el evangelista, porque quiere permanecer solo con sus discípulos. Hay como una crisis en la relación de Jesús con ellos y hay necesidad de estar solos para confrontarse, conocerse mejor, sintonizar los corazones. Jesús anuncia por segunda vez que tiene que ir a Jerusalén a morir. El hombre que tiene suceso es el que se niega a sí mismo, es el que ama y entrega su vida por los demás, incluso por los enemigos. Este es realmente el hombre nuevo, es decir, Jesús de Nazaret. Jesús se refiere a sí mismo como hijo de hombre, que es una expresión aramea bar enosh, y también deriva del hebreo ben Adam, que significa el hombre que actúa de acuerdo con la voluntad de Dios. El hombre motivado no por sus propios impulsos, sino por la vida del Espíritu que habita en él y que es el amor. Este hombre deberá ser entregado en las manos de los hombres, no de los escribas o los sumos sacerdotes. Se trata de un conflicto entre el hombre nuevo que es Jesús y los hombres que no lo quieren porque desean perpetuar el hombre viejo. Y hay uno que entrega a este hombre nuevo en las manos de los hombres, que no es Judas. Judas lo ha entregado únicamente a los sumos sacerdotes. Estamos ante un pasivo divino en nuestro texto. Esto quiere decir que es Dios quien entrega a su Hijo en las manos de los hombres. Es el cordero entregado en las manos de los lobos. El único modo para crear un mundo nuevo no era enviando un lobo más fuerte que acabara con los otros, sino entregando un cordero que ya sabemos en qué terminará, y es aquí donde se manifiesta el infinito amor del Padre. Porque sabiendo qué iba a pasar, entrega a su Hijo en las manos de los hombres para salvarlos de su salvajismo, de su instinto violento. Esta es la imagen más bella de Dios, un Dios que se coloca en nuestras manos. Quien está enamorado se entrega en las manos de la persona amada. El amor cristiano es entregarse en las manos de los otros. El hombre piensa que acaparando bienes, dominando sobre los demás, acumula vida. En cambio, así la pierde. El único modo de vencer la muerte es entregando la vida por amor, como nos lo enseña Jesús.
Para comprender esto se necesita una conversión incluso dolorosa, porque pasar de dominar a los demás a entregarnos en sus manos es una elección fuerte. Y el texto continúa diciendo lo siguiente. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó, ¿de qué discutíais por el camino? Ellos no contestaron, pues por el camino habían discutido quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo, quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y acercando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo, el que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. Y el que me acoge a mí, no me acoge a mí, sino al que me ha enviado. A lo largo del camino, los discípulos discutieron sobre quién era el más importante. Pero cuando Jesús pregunta sobre este argumento, ellos callan. Tal vez no era porque les diera vergüenza, sino porque no quieren renunciar a sus expectativas y esperan más bien que Jesús cambie de opinión. Jesús sabe que en el corazón de los 12 hay como un demonio que los hace sordomudos a la propuesta de vida nueva, porque no quieren escucharla y luego quedan mudos cuando Jesús los interroga. Hablan, pero entre ellos. Es el demonio del orgullo que los invita a buscar el poder, el dominio, que los hace discutir entre ellos. Tal vez si no estuviera presente Jesús, hasta se hubiesen agarrado a golpes por el poder. Jesús nos propone totalmente lo opuesto a lo que piensan los hombres. Y esta es la dificultad que tenían los discípulos para entender, y por supuesto que también nosotros. También nos podemos preguntar sobre qué cosas discutimos a diario, o por qué discutimos nosotros hoy, por qué peleamos entre nosotros mismos. El texto dice que Jesús se sienta, como hacían los rabinos cuando necesitaban que sus discípulos concentraran toda su atención a lo que ellos iban a enseñar. Luego los llama cerca de él, no porque estuvieran lejos físicamente, sino porque estaban lejos para comprender la propuesta de Jesús. Jesús no les dice que se equivocan queriendo ser los primeros. Por el contrario, esto es lo que deben buscar. También San Pablo en la carta a los Romanos en el capítulo 14 dice que los cristianos debemos competir en el amor fraterno, en la hospitalidad, en la caridad, etc. Jesús quiere que los discípulos comprendan que se equivocan es en la manera como ellos piensan a llegar a ser grandes. Uno realmente es grande cuando es Dios quien lo aplaude, cuando Él se complace de nuestra vida. Jesús les enseña que ser grandes es convertirse en servidores. Jesús hace un signo, toma a un niño y lo pone al centro de todos. Paidion en griego indica un individuo que por edad o por su oficio no cuenta nada en la sociedad. No es importante. Si realmente se quiere convertir en un hombre realizado, subir en la escala social, hay que hacernos como niños. Jesús abraza al niño. Esto quiere decir que se identifica con él. Los niños son los que tienen necesidad de todo. Ellos no cuentan en la sociedad, sobre todo de la época, y Jesús pone al centro precisamente a un niño y concluye diciendo, quien acoge a un niño, lo acoge a él. Es decir, quien abraza a un niño, une su vida a la del Maestro. Les deseo un feliz domingo.